Hola, buenas noches. Bueno, este video voy a aprovechar para subirlo, para platicar con quienes vayan entrando. Ahora sí que a ver el video. Igual, la verdad es que voy a comenzar, para quienes no sepan más o menos a qué me dedico. Bueno, además de ser docente, que imparto algunas de las clases de la carrera de diseño. Una de las vertientes en las que principalmente me enfoco es en conferencias y talleres principalmente de inteligencia emocional, de psicología, algunos temas que veo que son necesarios para ayudar. Ahora sí que es una de las vertientes, ya tengo algunos, tal vez algunos 5 años trabajando en esto. Voy a ver quiénes se van conectando y quiénes no, pues igual pueden accesar al video luego si es que les sirve. No sé si conozcan a alguna persona que esté atravesando algún duelo en específico o que ustedes estén atravesando un duelo. Me gustaría comenzar con la explicación de qué es un duelo. Un duelo es todo tipo de pérdida a la que nos enfrentamos los seres humanos. Luego pensamos que el duelo nada más es hablar de la muerte de alguien que queremos o que es importante para nosotros, pero la realidad es que nosotros en todo momento estamos enfrentando diferentes tipos de duelos. Pues cómo es esto desde que somos niños, cuando pasamos a la adolescencia, estamos viviendo un duelo muy fuerte, que es el hecho de dejar de ser niños para ser adolescentes y todos los cambios que conllevan. Incluso cuando nos cambiamos de ciudad, cuando cambiamos de escuela, cuando nos graduamos, el terminar obviamente con alguna pareja o tener un distanciamiento con algún amigo, también eso es parte del duelo. Hago esta explicación porque si bien es cierto, hay algunas etapas que marcan esto de lo que les estoy hablando, que es específicamente pues el duelo. También hay las diferencias según lo que estamos viviendo y el problema del duelo principalmente es que luego minimizamos estas pérdidas que tenemos como si hubiera un dolorómetro, por llamarlo de alguna forma, como si solamente tuviéramos derecho de sufrir cuando se nos muere alguien o cuando terminamos alguna relación. Y yo creo que algunos de ustedes, como es el caso personal, hemos atravesado duelos, por ejemplo, de mascotas, pérdidas de animalitos que hemos querido pues mucho en su momento y luego pareciera que no tenemos el derecho de sufrirlos tanto porque parece una exageración, pero la realidad es que no lo es, son procesos difíciles de asimilar que con frecuencia no les damos este peso. Entonces me gustaría que si alguien de ustedes tiene el interés de este tema en particular, si tiene al final alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, se sienta con la libertad de hacerlo, hacerme alguna pregunta y si estén mis posibilidades, pues aprovecho y se las contesto. Me gustaría comenzar hablando que una de las terapeutas en la cual me he inspirado mucho y también he investigado y tomado como referencia es Elizabeth Kubler-Ross, que la pasión o la inquietud que nació por ella es porque, bueno, viví, para quienes conocen de cerca, pues viví algunas pérdidas bastante significativas, bastante fuertes, que en su momento marcaron mi camino para mal en ese momento, pero para bien, porque encontré muchos de los caminos en los cuales hoy estoy viviendo profesionalmente. Y ella, bueno, tiene diferentes libros que hablan principalmente de esto, de lo que es el duelo, de tanatología, de cómo enfrentar estos procesos. Y uno de esos que me inspiró mucho es uno de sus libros que es acerca de los muertos y moribundos, así le puso ella, y habla de cómo vive el proceso del duelo antes de fallecer las personas que están en enfermedad terminal. Entonces habla en el recorrido del libro, va mostrándote diferentes pasajes con diferentes pacientes y de cómo es la preparación para morir, no solamente de ellos, sino también de su familia
Y esto me inspiró mucho porque es cierto que nosotros no estamos preparados para la muerte, ni la propia, ni la muerte de algún familiar, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y sucede que nos dicen desde que somos pequeños que no toquemos esos temas. Cuando alguna persona se siente enferma o ya está mayor y que quiere tocar esos temas, y lo hemos escuchado tal vez algunos de nosotros, que nos dicen, este, pues quiero hablar de cuando yo me muera, qué es lo que quiero que hagas con las cenizas, qué es lo que quiero que hagas con el proceso, el velatorio, etcétera, ¿no? Y la primera respuesta que hacemos nosotros es inmediatamente decir, no quiero que hablemos de eso, no me lo menciones, tú no te vas a morir, no va a pasar esto. Hago hincapié que este tema no lo menciono de alguna manera trágica, ni tampoco quisiera que por toda la situación que estamos pasando, lo, bueno, que lo asumiéramos como que es el motivo por el que estoy hablando del tema. La realidad es que no, la realidad es que igual el encierro tal vez me ha hecho tener esta inquietud de hacer estos videos, pero la realidad es más bien, hablando de mi experiencia personal, ya que ha sido uno de los procesos más difíciles por los que he pasado, la muerte de mi padre y en su momento de mi hermano, que fue poquito antes. Y entonces, cuando viví todos estos procesos y todos estos momentos, me sentí muy perdido. Luego no sabía a quién recurrir, ni a quién preguntarle, ni a quién acercarme. Y me gustaría que quien esté atravesando por un proceso así, al menos tenga alguna pequeña guía de cuáles son las etapas, más o menos cómo enfrentarlas, más o menos qué es lo que viene. Y digo más o menos porque todos lo vivimos de diferente manera. Es según nuestra percepción y los vínculos emocionales que tenemos con las personas, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy a empezar platicando que se viven principalmente 5 etapas. Una de ellas a veces aparece y a veces no. Y el problema que surge es cuando nos quedamos atorados en estas etapas. La primera etapa en la que nosotros entramos por lo regular, casi siempre, es en la negociación, perdón, en la negación. Empezamos con la negación, que es cuando se muere alguna persona que nosotros queremos mucho, máximo si es de manera repentina, máximo si es por un accidente o por algo que no esperábamos. Digo, nunca estamos del todo preparados, pero cuando vivimos con una persona que esté enferma, podemos tener cierta referencia, que no significa que estamos listos y no significa que no pasemos por estas etapas, pero sí se viven de manera distinta. Entonces, cuando se nos muere alguien que queremos mucho de manera sorpresiva, pues primero iniciamos con esto de la negación, que es el estado en el cual nuestra mente se prepara como mecanismo de defensa, como una especie de desconecte. Nos desconectamos un poquito de la realidad. Y yo creo nos ha pasado algunas veces cuando hemos visitado velorios, incluso si nosotros lo hemos vivido, eh, que estás en un velorio, te acercas con la persona a la cual quieres y no sabes efectivamente qué decir, porque la persona, hay momentos donde se ve muy tranquila y está muy tranquila y está muy serena y puedes platicar con ella, incluso se hacen algún que otro chiste, nos podemos reír, etcétera, ¿no? Pero luego hay esos momentos en los cuales todo cambia y hay nuevamente ese conecte con la realidad, que es cuando las personas se desahogan y lloran y tienen estos capítulos momentáneos de desesperación y de angustia, principalmente motivados por estar frente o ver a una persona con la cual tienes un vínculo emocional muy fuerte. Entonces hay este conecte y luego volvemos otra vez y es un proceso, es como si fuera un sueño, estar velando a una persona que tú que eres, que ya no está, es como estar bajo somníferos, es como estar aletargado. Y entonces esta negación es, no puede estar pasando esto, no puedo estar viviendo esto, no puedo, no pudo haber pasado, y es una desesperación y una angustia, ¿no? El problema surge cuando no lo vivimos, no lo procesamos,
¿Cómo es procesarlo? Bueno, vivirlo intensamente, el darnos el espacio a nosotros mismos de explorar qué es lo que sentimos. Hago otro paréntesis ahí porque, bueno, desde que somos pequeños se nos va limitando en cuanto a qué tenemos que decir y por qué tenemos que sufrir y cómo lo tenemos que manifestar. Y nos van diciendo, no, no puedes, tú no puedes estar llorando, no estés de chillona, no estés de llorona, o los hombres no lloran, el llorar significa que eres débil, etcétera, ¿no? Pues la realidad es que no, o sea, las personas más fuertes son aquellas que enfrentan sus emociones y las expresan. El llorar es uno de los principales de las principales formas en las que nosotros nos desahogamos y limpiamos nuestras emociones atoradas. Entonces, pasa que tenemos estos bloqueos para no dejarnos sentir y no dejarnos expresar estas emociones, ¿no? Y si nos quedamos en la negación y no lo vivimos intensamente, luego nos podemos quedar como atorados en esta etapa, y al pasar el tiempo es como si estuviéramos desconectados de la realidad, como si la tristeza estuviera ahí. Yo creo que también hemos conocido personas que después de un duelo, años después, como que todavía lo siguen trayendo, y pareciera que es algo en lo cual aquí me dicen, o cuando te dicen que no llores porque ella o él no les hubiera gustado verte así. Híjole, esto es algo que está muy cañón, que es cierto. Te dicen que a ellos no les gustaría verte así, pero el asunto por lo cual nosotros tenemos que llorar y tenemos que desahogarnos es porque es algo que tenemos que vivir nosotros. Nosotros estamos sufriendo y estamos llorando por la ausencia, por el recordar, pero no tiene nada que ver con la persona, con lo que la persona esperaba de ti. Es poner unas expectativas muy altas y un limitante bien fuerte eh, de tus emociones. Necesitamos sacarlo, necesitamos vivirlo, necesitamos explorarlo y no pensar en si la persona le gustaría o no verte así. Lo que la persona en su momento desearía de ti es que estés bien, y el estar bien es precisamente eso, el poder desahogarte y poderlo enfrentar y poderlo vivir. Este, cada una de las etapas y darte el espacio de sufrirlo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto, estamos en la etapa de la negación, no queremos verlo, somos como zombies, estamos como desconectados y luego conectados, desconectados y conectados. Luego viene lo que es la etapa de la ira. No necesariamente estas etapas vienen en orden. Yo hablo por lo que regularmente ocurre, pero pueden manifestarse en diferente orden. Entonces viene lo que es la ira, y yo creo que esta es muy sencilla de comprender porque nos da coraje, no lo comprendemos y empezamos con los reclamos, con las culpas, con cómo es posible que esta persona se fue y le tenemos coraje, y es que si no hubiera manejado ebrio, o es que si se hubiera cuidado más, porque no estuve con esa persona, porque si estaba enferma, porque me fui de viaje, porque no la apoyé más, porque no busqué alternativas, ¿no? Y la realidad es que si nosotros supiéramos qué es lo que va a pasar, si nosotros tuviéramos la certeza de que yo al irme a trabajar, o que yo, eh, um, si me voy este fin de semana de viaje, la persona que quiero se va a morir, la realidad es que todas nuestras decisiones estarían tomadas en base a un guión. Nosotros tenemos que vivir en base a lo que en el momento nos pide la misma vida, que tomemos estas decisiones. Y esa misma vida nos pide esta continuidad de el vivir el momento, ¿no? Entonces, ese tipo de culpas es lo primero que recomiendo, pues, que nos vayamos quitando. Después vamos a platicar un poquito de cómo quitarnos estas culpas, porque luego lo decimos que nada más decimos, bueno, nos tenemos que quitar culpas, pero pues el verdadero reto es precisamente pues cómo quitarnos estas culpas, ¿no? Y cuando hay personas que se quedan atoradas en esta etapa, y a esa, luego las personas que les llamamos amargadas, ¿no? Personas que pasa el tiempo
y están enojadas todo el tiempo, están molestas, están irritables, agresivas, ¿no? Y muy probablemente es porque cuando estaban viviendo esa pérdida no se dieron la oportunidad de expresarlo, de vivirlo, ¿no? Luego viene lo que es la negociación. La negociación no siempre ocurre. Esta negociación es cuando nosotros podemos empezar a eh, explorar eh, um, algunos de los porqués y de los para qué. Entonces, baja un poquito la presión o el momento y empezamos a tomar de diferentes lados herramientas para sentirnos mejor. Ah, ahorita, bueno, iba a contestar una pregunta, pero más bien al final voy a contestar algunas preguntas que me hicieron. Después viene la parte de lo que es la depresión o tristeza. Es importante mencionar que depresión no es lo mismo que tristeza. Tristeza es una emoción por la que pasamos todos los seres humanos, por la cual nosotros, por diferentes motivos, estados de ánimo, problemas, cosas que nos duelen, vivimos momentáneamente. A veces de un ratito, a veces de un tiempo, a veces de días. Y la depresión es distinta. La depresión es algo que se debe tratar, ahora sí que por medio de la medicina, tenemos que ir a un doctor a que nos trate y hay muchas razones de depresión, algunas son por parte cerebral, por partes químicas, por situaciones emocionales no tratadas, incluso si nos falta litio en el cerebro, tenemos que recibir un tratamiento, ¿no? Para que nos pongan ese litio, ¿no? Que nos hace sentirnos mejor. Entonces, pero en el proceso del duelo, la tristeza, la depresión, pues es un proceso natural. Necesitamos tener este espacio en el cual recordamos a la persona, le lloramos, nos acercamos a los recuerdos, nos damos ese espacio, ¿no? Si no lo vivimos, pues pasa que hasta la personalidad cambia. Se quedan atoradas las emociones, los sentimientos y pasa el tiempo y nosotros nos quedamos como con este semblante gris. No sé si alguno de ustedes han estado junto a alguien que ha perdido a una persona que quería mucho y cómo el semblante cambia, cómo pareciera que siempre está triste, que no ha dejado en ningún momento de extrañar a la persona. Y el problema es que pues se hace como un vicio a estar sufriendo, como un vicio a sentirme mal, como un vicio a no soltar a la persona. Y cuando hablo de no soltar a la persona, luego confundimos el soltar a la persona con olvidarla o con que deje de importarme. No, es aprender a vivir con la persona, con los recuerdos, tener momentos específicos en los cuales la vamos a extrañar y nos vamos a dar el espacio de llorarle y nos vamos a dar el espacio de extrañarla y nos vamos a dar el espacio de querer que esté cerca, tal vez hasta sentir a veces algunas emociones negativas, pero no cargarla en la espalda, el vivir tu vida eh, bajo las emociones que se van presentando en el momento, pero sin pensar precisamente en que pues tengo que soltarla o que ya no la voy a recordar o que ya no me va a importar, ¿no? Son personas que siempre nos van a acompañar y quienes son creyentes de lo religioso pues hasta les ayuda, ¿no? El sentirlas cerca. Quienes no creen en Dios o en alguna personalidad religiosa. También hablando de energía, pues incluso adquirimos energéticamente cosas de esas personas que nos acompañan. Después de esto viene pues lo que es la aceptación. La aceptación es un proceso luego complejo porque es ahora sí como el soltar a la persona, el dejar de estar esperando que llegue, el dejar de estar esperando que vuelva, el darnos cuenta que es una persona que ya no va a volver, el darnos cuenta que es una persona con la que ya no podemos eh, tener ninguna vivencia actual, pero como comentamos un momento, pues son personas que se quedan con nosotros. Compartiendo de manera personal, cuando yo tuve una pérdida tan fuerte, que fue lo de mi hermano,
La realidad es que yo no estaba muy consciente, la realidad es que yo no estaba muy consciente de qué es lo que había pasado. Para mí todo fue muy repentino, para mí todo fue muy, muy fuerte y la posición que yo tomé cuando falleció mi hermano fue el sentirme con la responsabilidad de cuidar a mis papás y de cuidar en su momento a mi otro hermano y a mi tía y a personas alrededor mías, ¿no? El sentirme con esta necesidad de estar al pendiente de cómo se sentían, de que no lloraran, de entretenerlos, de no darme cuenta de lo que estaba pasando. Y efectivamente pues eso me hizo mucho daño tiempo después porque duré muchos meses como desconectado de la realidad y cuando me llegó el golpe fue lo más difícil porque ya ni siquiera estaba en tiempo de sufrir, o sea, ya ni siquiera, digo, ya ni siquiera estaba en tiempo de sufrir, era lo que mi cerebro detectaba, ¿no? O sea, cómo voy a estar sufriendo ahorita un año después de que se murió mi hermano si si ya pasó, ¿no? Si ya todos vivieron este duelo y si ya todos están más tranquilos, ¿cómo voy a recordar esto? Entonces me sentía culpable por sufrir, me sentía culpable por llorar y de alguna forma inicié el proceso de aprendizaje de este tema en particular, que es uno de los que me apasiona y me ayudó mucho entenderlo, siendo parte, estando dentro del núcleo y también estando fuera del, de este núcleo. Es decir, para comprender el tema muchas veces necesitamos vivirlo desde adentro y también vivirlo desde afuera, analizarlo. Me gustaría hacer hincapié que hablo de un duelo de muerte, pero también cuando rompemos con una persona pasamos por las mismas etapas. Nada más que bueno, aquí influyen otro tipo de cosas, ¿no? Como es el apego, la codependencia que podemos desarrollar con la persona. También en ambos ejemplos, el acostumbrarnos incluso a vivir con esa persona, al diario vivir con esa persona, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que si alguno de ustedes vive o está cerca de una persona que atraviesa con un duelo, que está atravesando un duelo, ustedes mismos, pues es importante conocer las etapas y el saber que tenemos que vivirlas, el darnos el espacio de sentirnos enojados y está bien, de sentirnos tristes y está bien, de hablar del tema está bien, este, pero procurar no aferrarnos a sentirnos mal, no aferrarnos a estar enojados. Muchas veces nos da culpa el dejar de estar tristes, porque también es algo que socialmente nos han enseñado desde la historia, ¿no? Antes, las mujeres que perdían a su esposo, pues no tenían derecho a dejar de vestirse de negro, por ejemplo, o rehacer su vida con otra pareja, era juzgado, señalado por la sociedad. Entonces tenemos que hablar un poquito de historia, la historia que nosotros estamos como mexicanos. Entonces, nos enseñan que tenemos que guardar luto. Y la realidad es que hay diferentes formas de guardar luto. Viviendo nuestra vida, recordando a la persona, pero no tenemos por qué encerrarnos o no tenemos por qué sentirnos culpables porque nos podemos sentir bien o porque podemos vivir nuestra vida normal. Algunas de las preguntas que me hicieron, que me gustaría contestar, y si es que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la verdad es que no sé si me fui demasiado rápido, pero yo con gusto me detengo. Una de las preguntas fue, ¿llevo a mi hijo a el entierro o funeral? Es una pregunta que es muy interesante porque están las dos partes, ¿no? Mm, Creemos que como papás, digo, yo no soy papá, a pesar de que tengo sobrinos y los adoro, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? El ser papá, cuando ya eres papá, todo cambia, ¿no? Las decisiones cambian y entiendes muchas cosas que si no eres papá, por más que lo veas desde afuera, de verdad no lo comprendes. Este, pero pensamos que llevar a un hijo a un funeral o a un velorio, le hace daño. ¿Por qué? Porque lo hacemos vivir cosas demasiado fuertes. Yo lo que creo que y es una idea personal que les quiero compartir. Yo creo que los velorios son algo fuertes. Creo que están un poquito mal estructurados porque duramos demasiado tiempo como si fuera un martirio. Sí creo y sí considero que debemos, que debemos aprovechar este espacio
para despedirnos de la persona, para soltarla. Pero en particular creo que los velorios luego se hacen muy pesados y para un niño también. Mi recomendación es, más que llevar a un niño a un velorio o a un funeral, creo que es importante explicarle al niño qué es lo que está pasando, pero no de manera fantasiosa. Un niño, luego subestimamos subestimamos la capacidad de entendimiento de un niño. Un niño entiende perfectamente lo que es la muerte si nosotros se le explicamos, lo que es el proceso de dejar el cuerpo, y sobre todo lo que le podemos explicar es lo que nos deja esa persona. Que no tenga expectativas erróneas, que no esté esperando que la persona vaya a volver, que abuelito vaya a regresar. No va a regresar, pero verlo desde un punto positivo. Tu abuelito te dejó eso, tu abuelito está contigo. ¿Cómo? Pues no físicamente, pero está contigo con las enseñanzas, cuando tú lo recuerdes. Y yo necesito llorar porque yo estoy triste, y llorar es un proceso natural de desahogo del cuerpo, y cuando tú te sientas triste es importante que también tú lo hagas, y es importante que también tú lo sueltes, y es importante que vives esta emoción. Este, y también enseñarle que es parte del proceso natural de la vida, que todos nos vamos a morir y que todos vamos a pasar por ese proceso, que lo importante es vivir el aquí y el ahora. Entonces, ¿debo llevarlo o no? Pues ahora sí que lo dejo a su criterio. Yo creo que yo no lo llevaría. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos desfogues de diferentes percepciones y diferentes formas de manifestar el dolor. Algunas van a estar llorando, algunas van a estar gritando, algunas van a estar serias. Entonces eso sí es una confusión para el niño, que en su momento sí lo llevamos, nada más explicarle que cada una de las personas vivimos el duelo de diferente manera, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿cuánto dura el duelo? Bueno, la realidad es que cada persona lo vive de manera diferente. ¿Y esto por qué? Porque, mm, porque todos tenemos diferentes percepciones, y porque cada muerte es distinta. Algunos tenemos que procesar eh, primero lo que es el curarnos de la culpa, el perdonarnos a nosotros mismos, el trabajar las diferentes etapas. También influye el vínculo emocional que tengamos con la persona, el diario vivir, si vivo con ella, si vivo con ella, etcétera. Pero algún duelo sano es entre 3 y 6 meses aproximadamente. Ya después de esos 6 meses yo no hablo de que no te vas a acordar y que no vas a llorar, ni mucho menos. Por supuesto, lo recordamos, lo sentimos, ya más o menos lo expliqué antes, pero nada más no estamos agarrados a la persona, ¿no? Si sientes que ya pasaron 6 meses y que de plano no lo puedes procesar y que se te hace muy complicado, yo sí recomiendo buscar un profesional. De hecho, yo recomiendo buscar un profesional en el tema, una terapia, para apoyarnos un poquito. No es obligatorio ir a una terapia, hay diferentes formas de trabajarlo, solamente pues sí lo recomiendo, ¿no? Eh, Otra y la última que me hicieron fue, ¿qué le digo a una persona en un duelo? ¿Cómo actúo con una persona que esté en duelo? Híjole, es una pregunta que me mueve mucho, porque eso también depende cómo nos sentimos nosotros. Hay personas que llegan a un velorio y les da risa, que van a dar el pésame y les da risa por nervios. Y queremos llegar de la manera más apropiada y terminamos diciendo cosas a veces absurdas, por lo cual tampoco debemos de sentir culpa. Si es un tema que no comprendo, que no lo he vivido, no tengo por qué actuar como si ya lo viví. Entonces, creo que el punto más importante de qué tengo que hacer frente a una persona que está viviendo un duelo es escucharla, es, es apoyarla, dejándola que se exprese, dejando que hable, y nada más haciéndola saber que estoy con ella. A veces no necesitamos estar pegaditos, con acercarnos y tomar un espacio lejano, depende la cercanía que tengamos con la persona, pero a veces es suficiente el acercarnos y decirle estoy contigo, si necesitas platicar, yo te escucho. Un error luego que cometemos también, que quiero hacer hincapié, es que está viviendo una persona un duelo, se le murió por ejemplo
no sé, un papá o alguien. Y hay personas que digan, no, sí te entiendo, porque yo perdí un hijo, yo perdí un hermano, y sé lo que es el dolor, y yo te entiendo perfectamente, y yo, no, y no, y eso que estás viviendo esto, pero el dolor que yo sentí, sí es el más fuerte. O sea, la realidad vuelvo a lo mismo, no hay un dolorómetro, y eso no ayuda en absolutamente nada. Este, ya el momento de expresar tus emociones y tus duelos no es en el velorio de la persona y menos con la persona. Eso ya será después, cuando la persona esté más tranquila y cuando se dé esta plática en la cual los dos puedan interactuar. Mientras tanto, pues la verdad es que no. Es mejor escuchar, ser pacientes y solamente demostrar el afecto por medio de un abrazo, por medio de cercanía, por medio de estar con la persona. Pues para quienes van entrando aquí al en vivo, estamos hablando de lo que es el duelo. Entonces, esas fueron las preguntas que me hicieron. No sé si hay alguna duda o algo que quisieran que pudiéramos profundizar en el tema. Ahorita, pues desafortunadamente estamos viviendo en un proceso de cambio mundial y eso también es un duelo mundial. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de nuestro estilo de vida, estamos cambiando de nuestro ritmo de vida, está cambiando la economía, está cambiando la forma en la que nosotros expresamos el cariño, está cambiando la manera en la que nosotros incluso percibimos el mundo. Y estar tan cerca de la muerte obviamente también cambia eso y es un duelo este, en el que estamos pasando. Pero pues lo importante es que nosotros aprendamos a vivir estas emociones y las explotemos al máximo. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, porque luego en un vivo como no estoy sabiendo qué estoy grabando, no estoy seguro que las ideas estén completamente claras. Luego voy a seguir subiendo algunos en vivo con otros temas, pero si tienen alguna pregunta o alguna duda, con todo el gusto lo aprovechamos. Si no, este, pues agradezco porque hayan visto el video y sobre todo si como les comenté en un principio, ustedes están cerca de una persona que esté viviendo un duelo, ustedes mismos, siéntanse con la confianza de acercarse a mí y yo con todo el gusto trato de acercarme y explicarles lo que esté en mis manos. Por ahora me despido, espero que tengan buena noche y estamos en contacto.